Hola, bendiciones y bienvenidos a la primera escuela dominical del Ministerio Verdad y Vida, sede Centro. Recuerda que esta transmisión se origina desde la calle 57, número 45115, entre la Avenida Oriental y Argentina. Estás cordialmente invitado a asistir. Hoy nos acompaña el pastor Javier Montoya con el mensaje titulado Me estoy acostumbrando al humo, basado en el capítulo 18 del libro de Génesis. Antes de comenzar, prepara tu mente y tu corazón para escuchar este mensaje. Busca un lugar tranquilo donde puedas escuchar sin distracciones y tomar nota de los puntos claves de este mensaje. Acompáñame en oración. Padre amado, el día de hoy venimos a ti a darte las gracias. Entregamos en tus manos esta semana que viene. Ayúdanos, Espíritu Santo, a conectarnos con nuestro amado celestial, a leer su palabra, a abrir nuestra mente, nuestro corazón, nuestros ojos al entendimiento de ella. Amén. Bendiciones y bienvenidos. Cuente las estrellas del cielo, si las puede contar, así será su generación. Y aún así hay esa incertidumbre y más, pues siendo tan viejos y la esposa estéril, Abraham y Sarai, y la burla porque no tenían hijos y la cultura que era en ese momento prolífera en cuanto a hijos. Eso es un ambiente también difícil y llega un momento en el que deciden ayudarle a Dios y es donde culturalmente Abraham se llega a la sierva y tiene un hijo y ahí es donde se forma el despelote porque nace también una población que hasta el día de hoy ha causado problemas, como lo que ha sucedido también con el último incidente que dieron noticias en estos días, ayer y antier, desde el oriente, todos esos productos precisamente de una ayudada a Dios, porque no tenían hijos y es donde Dios le dice a Abraham, mire, ve, Abraham, póngale atención al asunto, te lo he dicho más de una vez, y es que es en Sarai, en tu hijo de Sarai, donde va a ser la promesa, no en nadie más. Y ahí entonces se cumple en el capítulo 21 donde Dios visita a Sarai y tiene un hijo. Ella se rió un poquito nerviosa porque ya estaba viejita, pero fue mamá juntamente con un hombre bastante adulto. Esa es la historia del 12 hasta el 21. Vamos ahora a entrarnos un poquito en la historia del 18 y 19. Trataré algo grosso modo para luego entrar en el capítulo 18 después y mirar sobre lo que es la intercesión y si nosotros sí podemos manipular a Dios o cambiar los deseos de Dios o cambiar las voluntades de Dios a través de la oración. Lo veremos más adelante en otro capítulo. Y hoy entonces nos concentraremos en lo que tiene que ver con estos capítulos 18 y 19. Me estoy acostumbrando al humo. La historia nos comienza así más o menos, y es que en el capítulo 18 aparece un texto que dice, después le apareció Jehová en el encinar de Manre. Ahí comienza esta historia. Y finaliza en el capítulo 19, versículo 29, cuando dice, así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura. Le invito, incline su cabeza y oramos a Dios que Él nos hable en este momento, o más que inclinar su cabeza, es humillarnos delante del Señor y que nos hable. Padre, oro pidiéndote que me ayudes en esta enseñanza a dar tu palabra y que también yo sea confrontado juntamente con tu pueblo porque yo quiero parecerme a ti, Señor, en todo, Padre, y que tu iglesia también a ti se parezca para honrarte en todo lo que hacemos, pensamos y decimos. Amén. Así que esta historia tiene estos elementos. Hay una presencia de Dios en el capítulo 18, luego hay una intercesión por parte de Abraham, luego se ve una corrupción impresionante en el capítulo 19, luego se ve la misericordia de parte de Dios y finalmente viene un juicio. Entonces, en esta historia del capítulo 18 y 19 no todo empieza con fuego, porque comienza la historia en una ciudad, en un lugar llamado Manre,
en una tienda o en una casa o en un, digámoslo así, en una choza, aparece ahí Dios, Abraham, y finaliza con una ciudad totalmente calcinada. Entonces les voy a contar la siguiente anécdota. Resulta que un bombero contó algo que nunca olvidó. Dijo que muchas personas no mueren por el fuego, mueren por el humo. El humo es silencioso, el humo no arde, no hace ruido, no parece urgente. Y lo más peligroso es que cuando entra en la casa, la gente se acostumbra al humo. Pensaron que era grave, decía el bombero. Pensaron que no era grave, dijo el bombero. Pensaron que todavía había tiempo hasta que ya no lo hubo. Y cerró esa charla con esta frase: el humo no mata de inmediato, mata cuando ya te acostumbraste. Y esta frase es la que nos va a estar acompañando durante todo el mensaje. Con esta historia que les voy a contar del capítulo 18 hasta el 19, creo que todos podemos decir: si pierdo la presencia de Dios, pierdo la brújula. Así que me acostumbré al humo. Y vamos a mirar personajes como, ¿qué tal un Carlos Javier y una Amparo Cecilia? Es decir, Carlos Javier puede ser cualquiera de todos nosotros y Amparo Cecilia cualquiera de todas ustedes. Listo, para que todos quedemos ahí como involucrados. Estas dos personas eran líderes de la iglesia, servían, predicaban cuando les correspondía y conocían muy bien la Biblia. Pero resulta que poco a poco dejaron el tiempo secreto con Dios. La oración ya no oraban como antes, ya no, digamos, se detenían a escuchar la palabra. Seguían dentro de la iglesia, seguían dentro de toda esa estructura, pero sin la presencia de Dios. Ahí queda la situación. Y comenzaron a justificar pequeñas cosas que quizás puedan ser las que nosotros también justificamos. Eso no es tan grave. Todo el mundo lo hace. Pues no exageres tanto, hombre. O sea, lo que antes les dolía espiritualmente, ahora les parecía normal en la vida. Piénselo, pensémoslo, porque estaríamos igual que como Lot en Sodoma, porque al principio Lot miró la llanura en el capítulo 13, está hermosa. Después puso su tienda cerca a la llanura, luego vivió en la ciudad de Sodoma. Mire cómo se fue acercando porque no había ningún problema. Y finalmente estaba sentado en la puerta como parte del sistema. Y los que se sentaban en la puerta eran los jueces, eran los que orientaban, los que eran como los guías y eran los que dirigían todo. ¿Hasta dónde llegó el hombre? Avanzó demasiado. Eso no pasó de golpe, eso fue un proceso que se dio en la vida de él. Y se fue acostumbrando al humo. Esa fue la situación de Lot. ¿Y qué tal con Carlos Javier y con Amparo Cecilia? También llegaron a ese punto. Cuando un hermano les advirtió a estos líderes de la iglesia, ojo con eso, respondieron: hombre, estás como muy radical, pues. Bueno, cuando la palabra los confrontaba, decían: eso es cultural, eso es de ese tiempo. Cuando el Espíritu Santo les inquietaba su conciencia, lo que hacían era silenciar al Espíritu Santo con las ocupaciones, entretenimientos, distracciones, hasta que un día empezó su casa a arder. Su matrimonio fracturado, sus hijos sin interés espiritual, su paz evaporada. Y entonces entendieron algo doloroso. No perdieron el discernimiento en un día,
amanecí sin creer en Dios o no. Fue un acto progresivo. Lo fueron perdiendo cuando dejaron de cultivar la presencia de Dios. Ya no oraban, ya no leían, ya todo era cultural, no seas tan radical. Así que esa historia también es parecida a la de Génesis 18. Dios se acercó primero a ellos, como lo hizo con Abraham, llegó a la tienda. A cualquiera de nosotros Dios nos visita, nos habla, nos está tocando la puerta, conversa con nosotros, advierte, como hizo con Sodoma o allí en la ciudad donde estaba Abraham, que llegó hasta la tienda de él. Pero Sodoma no discierne el momento de su visitación, no entendió que Dios les estaba visitando. Porque cuando uno se acostumbra al humo, deja de oler el peligro. Así que puede pensar usted, si usted y yo no cultivamos la oración, la presencia de Dios en nuestra vida, terminamos defendiendo lo que antes nos estaba molestando. Su presencia, la oración, la comunión con Dios, la meditación en su palabra es indispensable, porque a la final, si no tengo eso, termino aplaudiendo el humo. Primero podemos observar, y es que Dios vino en el pasaje, Dios viene a nuestro encuentro, Dios llegó a mi tienda, llegó a mi casa. Reconocí cuando Dios llegó a mi tienda. Antes del juego, en este pasaje, hubo mesa. Antes del juicio hubo visita. Dios no comenzó destruyendo, comenzó acercándose. Si pierdo la presencia, la oración, la comunión con Dios, pierdo el discernimiento, aplaudo el humo. El juicio no empieza con fuego, empieza cuando Dios dejó de percibir a Dios. Ahí comienza el juicio, cuando dejamos de percibir a Dios. Génesis 18:1 dice: después le apareció Jehová en el encinar de Manre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Como les dije ahora en la introducción, esta historia del capítulo 18 y 19 no comienza con fuego, comienza con la presencia de Dios. No empieza en una ciudad corrompida, empieza en una tienda. Antes del azufre, antes del fuego, lo que hubo de parte de Dios fue una mesa donde se sentó con alguien a hablar. Antes del juicio hubo una visita de parte de Dios. Antes de la destrucción hubo una revelación de parte de Dios a un hombre. O sea que Dios no irrumpe, según este pasaje 18 y 19, no irrumpe con relámpagos, fuegos, truenos, no. Él entra, se sienta, come y dialoga. ¿Y cómo lo hace? A través de la lectura que uno hace de su palabra. Cuando yo escucho su mensaje, lo medito y lo llevo a mi corazón y a mi práctica. Lo que pienso de Dios, lo hago. Lo que pienso de Dios, hago. Entonces, Abraham está en intimidad con Dios. Sodoma está en indiferencia. Y ahí es donde comienza ese contraste. Dios revela antes de juzgar. Es una cosa impresionante de Dios. Aparecen 3 varones, como leímos en este capítulo 18. Dice: después le apareció Jehová en el encinar de Manre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Versículo 2. Y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo a la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Dios entra antes de juzgar.
Aquí se identifican más adelante a dos varones como ángeles en el capítulo 19, a estos dos que están acá, y hay otro que habla como Dios y realmente es Dios. Eso se llama una teofanía narrativa. Dios toma forma corporal y baja al ser humano para hablar y dialogar con él, y eso es lo que él está haciendo con Abraham. Entonces mire que Dios no empezó aquí con fuego, empieza con comunión, no comienza destruyendo, comienza acercándose. Y por allá en el capítulo 18 en el que estamos, pero en el versículo 15 dice, en el capítulo 18, versículo 17, dice, y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Mire que hay un diálogo y ya Dios empieza a decir, bueno, yo voy a decirle a Abraham qué va a suceder con esta ciudad. Y luego por allá en los versículos 20 y 21 explica la razón de por qué le va a contar a Abraham algo. Y dice, entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. O sea que hay un diálogo de parte de Dios con este hombre, y con esto puede uno observar que lo que les estoy diciendo desde el comienzo, antes del juicio hay revelación de parte de Dios, antes de la ejecución hay advertencia, antes de la destrucción hay intercesión, e incluso en Sodoma hay rescate antes del fuego, como lo veremos después. Así que esta es la historia. Dios no prende el incendio sin antes encender la alarma en nuestra conciencia y en nuestro corazón. Piénselo, antes del fuego, Dios siempre toca la puerta. Cuando Génesis 18 empieza con Dios sentado a la mesa, vemos luego Génesis 19 que termina con fuego cayendo del cielo porque no escucharon a Dios. No comienza con humo, comienza con presencia. Creo que todos debemos de pensar, cuando pierdo la presencia de Dios en mi vida, no oro, no medito su palabra, no tengo una disciplina espiritual, pierdo el discernimiento. Y sin la presencia de Dios en mi vida y en nuestra vida, ni en la iglesia, todo parece normal. Hasta el pecado parece normal. Ahora, para entender un poquito más y hacerme entender un poco más sobre lo que está pasando aquí en estos dos capítulos, de esto hablaremos un poquito más profundamente. Capítulo 18 y capítulo 19 no es una historia de una ciudad pecadora, no. Es algo más profundo, es un contraste en las culturas. Y para entenderlos tenemos que irnos hasta ese siglo. ¿Qué pasa? Aquí hay una vida que honra y hay otra vida que degrada. En el mundo antiguo la hospitalidad era sagrada, es decir, si llegaba un visitante o un extranjero a un pueblo, como no había hoteles, como no habían policías, como no había una estructura social, alguien los recibía y los atendía de una manera espectacular. Y eso era prácticamente lo que Dios permitió dentro de esa cultura. Y Abraham hace eso. Para él la hospitalidad es sagrada. Representa a Abraham una sociedad que protege, sirve y honra al extranjero. Cuando llega esta gente, ahí mismo en el capítulo 18 vemos que el hombre salió a la puerta y ahí mismo fue y le dijo a la señora que le sirviera comidita, fue al siervo y le dijo, prepárame este becerro para esta visita, lavó los pies de los visitantes y los atendió muy bien en ese capítulo 18. Pero si uno observa el capítulo 19, hay un total contraste. ¿Cuál fue? Hay una inversión moral. Lo que debía cuidarse se agrede, lo que debía protegerse se humilla, lo que debía honrar
se violenta. ¿Por qué? Porque en el capítulo 19, los mismos visitantes del capítulo 18, que son dos ángeles, en el capítulo 19 son prácticamente humillados, los quiere sacar la población para violarlos, para humillarlos, para ultrajarlos. Dos visitas totalmente diferentes. Cuando llegan a Sodoma, en vez de atenderlos como debe ser, los van a violentar. El pecado de Sodoma no fue solo ese desorden sexual, de la promiscuidad sexual, del homosexualismo, del lesbianismo, de la inmoralidad que existía. Ese es un asunto, pero aquí late otro mucho más importante, y es el abuso de poder. Culturalmente hacer eso era abuso de poder. Fue una violencia normalizada, fue una corrupción colectiva, fue una ciudad que perdió la vergüenza y convirtió la humillación en cultura. Eso se volvió un paisaje. No hay problema, aquí se humilla al que entra. Contrario a lo que sucedió en el capítulo 18, donde fueron atendidos como debió haber sido. Entonces, esa es la situación. Si uno trae esto, para no ahondar tanto, sino cuando estemos allá en el capítulo 19, entonces aquí hay una inversión moral. ¿Qué es esa inversión moral en esos dos capítulos que la podemos ver también en nuestra sociedad? La inversión moral comienza cuando llamamos libertad a lo que degrada. La inversión moral comienza cuando llamamos justicia a lo que divide. La inversión moral se da cuando llamamos progreso a lo que deshumaniza. La inversión social llamamos la inversión social a lo que llamamos tolerancia a la indiferencia. Eso de la inversión social no comienza con fuego, no comienza con una destrucción inmediatamente. Empieza con intercambiar nombres. Pues tolerame un poquito, ¿por qué no me tolerás? Comienza con esas palabritas así de sencillas. Tolerar el pecado, bueno. Yo digo, y yo no sé si usted al final llegará a pensar lo mismo que he estado pensando yo con este mensaje. Prefiero incomodarme hoy con la presencia de Dios. Prefiero incomodarme y que Él me incomode con su presencia que acostumbrarme al humo y terminar ardiendo mañana. Ojo que en la vida de nosotros hay una cantidad de humos que no estamos poniéndole cuidado y a la final eso se nos cae. Vamos a mirar de esas inversiones de la sociedad, esas inversiones morales que se dan acá. El capítulo 18 agrada, bendice, la hospitalidad es sagrada, pero el capítulo 19 la hospitalidad es violentada, es agredida, la inversión de los valores. ¿Qué inversión de valores podemos tener hoy también en nuestra misma sociedad? Por ejemplo, un joven en la universidad que copia un examen. Cuando alguien le dice que eso está mal, responde, hombre, pues eso no es trampa, esto es estrategia. Todo el mundo lo hace. Ahí comenzó la inversión moral. Todo el mundo lo hace, pero porque todo el mundo lo hace, lo voy a hacer yo. Una empresa que explota a sus empleados, pero lo llama optimización de recursos. Una persona humilla públicamente en redes, pero lo llama libertad de expresión. ¿Cómo es eso? Y como se suscita ahorita en las elecciones, las bodegas. Un padre se desentiende emocionalmente de sus hijos. Pero dice, no, lo que pasa es que estoy respetando su espacio. Eso no comenzó con fuego, comenzó cambiando nombres. Eso que comenzó con humo termina en fuego. Estamos oliendo eso. Cuando dejamos de llamar mentira a la mentira y empezamos a llamarla astucia, cuando dejamos de llamar abuso al abuso y lo llamamos carácter fuerte, ahí el bien y el mal intercambian las etiquetas, le cambio de nombre a las cosas. Como dijo Isaías, a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman en cambio de etiqueta. Y cuando la conciencia colectiva, hermanos, de una congregación, de una ciudad, cuando esa conciencia colectiva deja de incomodarse, ahí el clamor empieza a subir y el olor a humo empieza a darse.
vemos cómo una tienda en el capítulo 18, allí una tienda honra a Dios, pero en el capítulo 19 una ciudad perdió el temor. Y aquí vemos la diferencia entre una casa que abre la puerta a Dios y una ciudad que cerró el corazón. Mis hermanos, creo que también tenemos este paralelo contemporáneo. También nosotros vivimos con tradiciones culturales. Póngase a pensar. Decimos que defendemos la vida, pero dígame si no hemos normalizado la violencia a lo largo de toda la historia colombiana. No la hemos normalizado, la violencia. Deseamos o decimos que queremos justicia, pero justificamos la corrupción cuando nos conviene. Pensémoslo. Y creo que lo hemos hecho todos. Decimos que somos una nación creyente, pero la intimidad o la presencia con Dios no es la prioridad en nuestra vida. Conservamos lenguaje moral. Uy, eso es pecado, eso está malo. Pero invertimos la práctica como Sodoma. Podemos mantener la apariencia mientras el humo ya está dentro de las vigas. Para seguir ilustrando esta parte de estos dos capítulos, como lo estoy haciendo, voy a traer una ilustración que trataré de terminar hoy, y es: el olor comienza. Resulta que un hermano compró una casa antigua, todo parecía firme. Una noche comenzó un olor a humo, no había llamas, no había alarma, solo olor. Debe ser algo pequeño, seguro no es nada grave, debe ser del vecino. Pasaron los días, el olor seguía, pero ya no incomodaba, la familiaridad lo volvió indiferente. El humo estaba allí, pero ya no alarmaba el corazón. Eso, cuando uno empieza a oler el pecado, cuando uno empieza a oler la desobediencia, cuando uno comienza a ver la normalización de que desobedecer a Dios es igual, no hay problema, no trae consecuencias, eso ya es una situación bien complicada. Porque ahí es donde comienza el peligro espiritual. No comienza con un fuego visible, no comienza con una destrucción inmediata. Comienza con la pérdida de la sensibilidad. Esto no es malo, esto está bien, esto lo hace todo el mundo también. Aunque usted sepa que, digamos este ejemplo tan sencillo, una mentira piadosa es pecado. Si no percibo la presencia de Dios, tampoco percibiré el humo espiritual. El problema no es que el humo exista, existe. El problema es, que es usted el que me pegó, el problema es... Estaba dormido. El problema es acostumbrarme a ese humo. Dios vino primero a mi vida, viene primero a tu vida. El fuego vino después. Si yo no percibo ese humo, el fuego va a venir después y me va a destruir. Hermanos, el juicio no comienza con fuego. Comienza cuando dejo de percibir la presencia de Dios. Y cuando una cultura, como las que estamos viendo acá, 18 y 19, cuando un hombre, cuando una sociedad, cuando una familia está en esa condición, se invierte moralmente los valores en la iglesia, en la sociedad, en la familia o la persona, como les he estado diciendo, inmediatamente Dios busca intercesores, los busca. Por eso dice, encubriré a Abraham lo que voy a hacer. Obvio que no lo va a encubrir. Y entonces la presencia ahora es que va a producir un intercesor y va a llamar a alguien.
¿Estoy intercediendo o solo comentando? Ahí es entonces donde en el capítulo 18, desde el 16 hasta el 33, pero voy a leer solamente unas porciones, aquí observamos que dice Dios. 18, del 16 hasta el 33, es donde aparece Abraham, intercede por Sodoma, porque después de la comunión que hay entre estos dos, Dios y Abraham, viene lo que es esa responsabilidad. Es decir, mi relación con Dios me hace responsable. La relación suya con Dios lo hace responsable de la sociedad, nos hace responsable del otro. Mire, hay una conversación y Dios no se va guardando silencio. Dice, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? No. La intimidad ahora se vuelve en responsabilidad. Intimidad, responsabilidad. La presencia de Dios en la vida de este personaje exige su participación como exige la nuestra. Nuestra relación con Dios exige nuestra participación. Dios comparte su clamor, Dios comparte su dolor. Y mire, el clamor no es rumor, el clamor no es rumor, por favor. Dice el texto 18:20 de Génesis, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más. Cuando se habla de clamor en este pasaje, clamor no es un chiste moral, no es un chisme moral, no es un chiste moral, no es nada de eso, no es una exageración religiosa. Este clamor de este pasaje es injusticia estructural que sube al cielo. Es el grito, si lo puedo llamar así, es el grito de una cultura que invirtió valores, como lo vimos ahorita, de la inversión de valores. A lo bueno llaman bueno, malo, y a lo malo llaman bueno. Es el grito, es el clamor, no es un pecado aislado, es el mismo sistema pecaminoso que se volvió normal. Por eso dice Dios, descenderé ahora y veré. No porque no sepa, no, sino porque su juicio es justo, su juicio es examinado, su juicio es moralmente fundamentado. Es decir, Él va a juzgar correctamente. El hecho de que Él diga, bajaré y miraré, quiere decir, mi juicio es justo, va a ser justo, mi juicio es examinado moralmente bajo mis parámetros. Y Dios distingue, sabe qué está sucediendo en la sociedad, sabe qué está sucediendo en nuestro corazón. Dios evalúa lo que está sucediendo y Dios no actúa impulsivamente. Así que recordemos, Dios revela el clamor para formar intercesores. Primero Dios se revela, llega hasta uno, nos dice, estás oliendo humo y no te has apercibido, estás invirtiendo los valores, estás llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo, estás oliendo. Y el juicio no comienza con fuego, comienza con ese olor que has permitido. Y ahora entonces, viendo todo eso en nuestra vida, en la iglesia, en la sociedad, entonces esa revelación de Dios lo que hace es que empieza a formar intercesores. Por eso entonces, cuando nosotros todos percibimos el olor, y percibimos el olor, y vamos a ponerlo así, de otro, lo percibimos, no es para comentarlo, es para interceder antes del colapso de esa persona. La presencia de Dios en nuestra vida produce discernimiento. El discernimiento nos lleva a la intercesión. Yo estoy viendo que el hermano, que la hermana, que el pastor están en algo que no es correcto, entonces no es para comentar, es para ¿qué? Interceder. Mire, en una iglesia comienza a notarse humo. ¿Cómo comienza a notar el humo? Esta vez ya no me asustó. Comienza a notarse el humo, como comentarios hirientes en los pasajes entre nosotros mismos.
líderes cansados, jóvenes desmotivados, reuniones tensas en la iglesia. Eso es humo en la congregación. Algunos lo ven, eso lo ven, y lo comentan en los momentos que tienen. Es más, otros lo perciben esos olores y lo convierten en una cadena de WhatsApp. Se hace publicidad, se hacen comentaristas políticos, religiosos, sociales de la iglesia. Pero mire, una persona madura, según este pasaje, una persona madura en la Escritura, como Abraham, lo percibe diferente. No dice, ¿sí vio lo que está pasando? ¿Sí vio? Imagínate que dice, Señor, muéstrame cómo orar antes de que esto se queme. Muéstrame, Señor, cómo orar antes de que esto se destruya. Muéstrame, Señor, cómo orar para que ese hermano, ese pastor, ese líder, esa persona se ubique y que tú lo traigas nuevamente al redil. El humo no es para chisme. Era señal de intercesión. Está haciéndolo muy bien el trabajo. El problema, hermanos amados, el problema en esa iglesia que no es esta, gracias a Dios, ¿sí o no? El problema en esa bendita iglesia que llamaba Simón el Mago, no en el ministerio de verdad y vida, el problema no era la falla visible. El humo que había allí no era para chisme, era señal de intercesión, orar. El problema no era la falla visible, era la falta de rodillas dobladas delante de Dios. Porque cuando Dios te deja oler el humo, mire, cuando Dios te deja oler el humo, no te está llamando para que seas el reportero del Ministerio de Verdad y Vida y de la Iglesia Cristiana. Te está llamando como, ¿qué? Intercesor. La presencia se hace visible. Si está visible Dios en nuestra vida, la sensibilidad me lleva a orar antes de que todo, ¿qué? Se queme, explote. Si huelo humo y solo lo cuento, si huelo humo y solo lo cuento, soy comentarista de la iglesia. Y Dios no nos llamó a ser comentaristas ni periodistas de la iglesia, sino ¿a qué? A interceder. Si lo huelo el humo y oro, soy intercesor. Si huelo el humo y lo comento, ¿soy qué? Comentarista. Dios no me muestra el humo para que yo critique la casa, para que yo critique al hermano, sino para que me arrodille antes de que eso colapse. Abraham no organizó un mitin, no organizó en sus redes sociales algo, no celebró el juicio, no condenó desde lejos, sí, que se queme esa ciudad, no, que lo que se buscó se ganó. Pregunta, Abraham empieza, oye Señor, venga, también destruirás al justo con el impío. Comienza, apela al carácter de Dios. El humo ya no es leve, y sigamos con la ilustración. Volvamos a la casa de este hermano que compró. El olor ya no está solo en la sala, resulta que ahora se siente también en los cuartos, en los baños. Llaman a un técnico, él sube al techo y dice, ay, señor, vea, hay fuego dentro de las vigas. Pero no se ven desde afuera, pero está activo ahí el fuego. El dueño responde, bueno, si no se ve llamas, no puede ser tan grave, no hay problema, dejémoslo así, todavía hay tiempo.
Pero el humo ya no es casual, el humo sigue allí. Y ahí es donde entonces hacemos nuestra aplicación. Cuando Dios nos deja oler el humo espiritual, no es para que hagamos comentarios, es para que ¿qué? Para que doblemos rodillas, para que intercedamos, porque es más fácil opinar que interceder. Es más fácil comentar que interceder, es más fácil criticar que doblar las rodillas e interceder. Es más fácil señalar que clamar. Pero Abraham nos enseña algo acá. El amigo de Dios no critica la ciudad. El amigo de Dios intercede por la ciudad. Usted interceda también, intercedamos. Mire, si uno va a mirar a nuestra Colombia, porque vamos a poner a nuestra ciudad, capítulo 19, en Sodoma, vamos a poner a nuestra ciudad. Colombia tiene el clamor cuando en barrios de Medellín o de Cali, una mamá ora para que su hijo no sea reclutado por una banda o por los grupos ilegales. ¿Eso lo vivimos o no? En el Chocó, en el Cauca, comunidades enteras viven entre el miedo y el olvido. ¿Es verdad o no es verdad? Y en la Amazonía y todo eso, y siguen en el olvido. En oficinas públicas se normaliza el favorcito, y sabemos qué es el favorcito. Y la corrupción pequeña que ya nadie cuestiona. Pase el billete por debajo. En muchas casas el papá se fue, la mamá está sola y los hijos crecen sin dirección. En redes sociales destruimos con palabras lo que nunca nos atrevemos a decir de frente. Eso es un clamor, porque es inversión social y eso sube al cielo. Eso no es teoría, eso es lo cotidiano que estamos viviendo entre muchas cosas. Y la iglesia puede, entonces ya está acá el reto, la iglesia puede volverse experta en análisis políticos después del culto o doblar dos rodillas antes de subir una opinión. ¿Qué quiere hacer? ¿Volverse experta política después del culto? No me gustó, no me pareció, o doblar rodillas antes de subir una opinión. ¿Qué quiere hacer? Así que hermanos, la pregunta no es si hay humo. Sí hay humo en la iglesia, en Colombia y en nuestra vida. Sí lo hay, sí lo hay. Eso me tiene que aguantar hasta la tercera. La pregunta es, levanten la mano por favor, ¿quiénes son comentaristas de las crisis de la iglesia? Eso, muchas gracias. ¿O quiénes somos intercesores por la iglesia? Ahí es donde debemos de estar, como intercesores de la iglesia. Estamos parados entre el cielo y nuestra iglesia y la nación, o simplemente observamos el humo desde lejos. Mis hermanos, vamos a ir ya parte de nuestro fin del mensaje, y es cuando Dios me muestra el humo. ¿Qué pasó? Cuando Dios me muestra el humo, me está llamando a interceder antes del incendio. Y luego, hermanos, pasaríamos al tercer punto, pero no me va a dar hoy. Y el tercer punto tiene que ver que la historia no termina en intercesión, porque cuando el humo no es atendido, el incendio se hace visible, y eso lo veremos en Génesis 19. Ya no hay conversación, ya Dios reveló, ya Dios, hay una evidencia. Cuando la corrupción se hace visible, entonces, ¿estoy viviendo en Sodoma o Sodoma está viviendo en mí? Es lo que veremos en el próximo capítulo. Incline su cabeza y vamos a orar al Dios de los cielos
que en esta oportunidad podamos comprender de su palabra cuál es mi función en la iglesia, cuál es mi función después de mi relación con Él. Mi intimidad me lleva a una responsabilidad. Así que en esta conclusión, no quiero hablar de Sodoma, no quiero hablar de Lot, no quiero hablar de Abraham. Simplemente ilustro esto para que concluya usted y concluya yo. Esta ilustración. Un hombre escuchó la alarma de humo, no vio llamas, pensó, todavía hay tiempo. Minutos después el techo le cayó encima. No quiero hablar, como les dije, de Sodoma, quiero hablar de mí, quiero que hablemos de usted. Hable de usted. Pregúntese, ¿estoy en la tienda de Dios o sentado en la puerta perteneciendo al mismo sistema pecaminoso? Estoy intercediendo por el hermano que veo que huele a humo y que se va a quemar. Intercediendo por el pastor, intercediendo por la iglesia, intercediendo por mi familia, intercediendo por mi nación. O simplemente estoy comentando desde lejos. Me he vuelto un comentarista político, religioso, social. O estoy intercediendo. Piénselo. La siguiente pregunta, ¿estoy percibiendo el humo o ya me acostumbré? Porque lo mejor es, y quizás es ya realidad, Dios ya me ha advertido. Lo más probable es que ya sentí el olor. Y lo más seguro es que ya escuché el clamor, que esto no es justo, he invertido los valores. Y estoy llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y tal vez sigo diciendo, todavía hay tiempo, todavía hay misericordia del Señor. Tal vez esté diciendo, es que la misericordia del Señor va de oriente a occidente. Piénselo. Yo sé que la misericordia del Señor va de oriente a occidente, pero la misericordia no es eterna para la indiferencia. La misericordia del Señor no es eterna para mi indiferencia. Hoy Dios me está y nos está gritando. Hoy Dios, como lo veremos en el capítulo 19, me está tomando y nos está tomando la mano. La pregunta no es si hay humo, si hay. La pregunta es, ¿voy a salir o voy a esperar a que el techo colapse sobre mi vida? Porque el juicio no comienza con fuego, comienza cuando dejo de incomodarme, cuando me dejó de incomodar el humo. Padre, que esta palabra hoy en mi vida se encarne. Así como Cristo se ha encarnado en nuestra vida, se ha encarnado en la iglesia, y es de quien hablamos y a quien adoramos. Hoy, Espíritu Santo, direcciona mi vida, la vida de cada uno de los que aquí estamos, porque estamos oliendo mucho humo de cosas pecaminosas, de cosas que hemos normalizado, de situaciones en el pensamiento, de situaciones con las manos. Lo que pienso, hago, lo he normalizado cuando para ti no es normal. Y me estás llamando, me estás advirtiendo. Iglesia, atendamos al llamado del Señor. Amigo, atienda al llamado del Señor. El humo es indicio de que algo grave está pasando y de pronto colapsa sobre ti la justicia del Señor. Y es mejor ver la misericordia,
estamos a tiempo, porque Él nos revela, nos muestra. Padre, gracias por hablarnos, prepararnos para ese encuentro contigo, y de aquí saldremos confrontados con nuestra realidad. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Dios los bendiga, hermanos.